Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar el día de hoy la continuación de nuestra unidad 1 denominada elasticidad, ¿no? La clase anterior estuvimos trabajando los efectos que origina una fuerza. Entonces, hoy vamos a complementar esos conceptos y vamos a hacer la introducción a ley de Hooke, ¿ok? Que es el tema principal en esta unidad 1 de segundo BGU. Entonces, quiero iniciar también agradeciendo a todos los estudiantes que hicieron una excelente participación el día de ayer en la elección del comité estudiantil de segundo BGU, ¿no? Yo mostré en la clase los resultados y simplemente vamos a, de manera formal, tener la imagen de la representación del curso que va a ser colocada en el espacio de tutoría dentro de la plataforma, ¿no? ¿Ok? Luego, el día jueves que conversamos, ahí vamos a hablar brevemente de funciones que va a cumplir los estudiantes y dentro de esas funciones también va a estar el tema de la colaboración entre todos nosotros, ¿no? Mi objetivo es lograr que el curso trabaje perfectamente, que no exista ninguna dificultad y aquellos que por algún motivo tienen inconvenientes con las asignaturas, tratemos de ayudarnos entre todos, ¿no? Porque el día de ayer, Mr. Rael ya me pasó el informe de actividades pendientes y estoy preocupado. Tengo tanto de biología como de química y el número de estudiantes es considerable. Yo voy a escribirles por interno a estos estudiantes, por favor, y obviamente las otras asignaturas también lo irán haciendo y es preocupante porque tengo varios estudiantes con actividades pendientes en las asignaturas que imparte Mr. Rael y aparte de eso, tengo apellidos que se repiten en casi todas las tareas o actividades. Entonces, eso sí es preocupante. ¿Ok? Entonces, yo voy a escribir por interno primero a cada uno de ustedes para saber qué ocurrió y luego me tocaría hacer la notificación a los representantes para poderles solicitar la entrega de esas tareas y actividades. ¿Ok? Por favor, muy atentos, los empiezo a nombrar. El día de hoy estamos martes 22. Tengo Leonela Guiñaga. Presente. María Andrade. Presente. Misael Arias. Presente. Juan Aspiazu. No lo vi conectarse a Juan. Malena Camacho. Presente. Génesis Campuzano. Presente. Justin Castillo. Presente. Tiffany Chong. Presente. Esther Escobar. Presente. Julio Estrella. Presente. Leonardo Freire. Presente. Hilary García. Presente. Paul Hoyos. Paul. No lo vi conectar a Paul. Continuemos. Carlos Intriago. Presente. Justin Jaramillo. Presente. Vanessa Loaiza. Presente. Eduardo López. Presente. Emily Luzárraga. Presente. Ángel Macías. Presente. Ashley Murillo. Presente. Maeva Pinargote. Presente. Justin Pincay. No, ok. Matthew Reyes. Presente. Iker Solís. Presente. Kiara Solórzano. Presente. Y Daniela Vinués. Presente. Ok, entonces estaría ausente solo Justin y Paul. Y Juan. Son los tres compañeros que no se han conectado el día de hoy. Ya voy a verificar qué ocurrió con Justin porque el día de ayer tampoco lo tuve presente. Okay, ya vamos a ver qué ocurrió con el compañero. Listo. Recuerden, ¿no? Tema cámara, tema uniforme, postura correcta, todo eso siempre cumplido, ¿no? Como ustedes pudieron ver, yo estoy poniendo de mi parte, ¿verdad? Para que así también lograr el compromiso en ustedes. ¿Y cómo logré verificar que se ha cumplido eso? Luego de hacer el tema de las elecciones, indicarles que quizás más adelante, ¿verdad? En julio, viene el tema del comité estudiantil. Entonces, de manera voluntaria, algunos estudiantes me escribieron que quieren participar y me parece muy bueno, ¿no?
No es necesario que yo se los pida como obligación o como una imposición, sino simplemente lo que quiero es que ustedes voluntariamente me digan, mister, yo quiero participar y me parece excelente. Entonces los vamos a tener en cuenta, ¿no? Eso más adelante, eso habrán lineamientos, en este momento no se los puedo conversar, pero recuerden que eso es lo que sigue y en este evento solo participan los estudiantes de bachillerato, ¿no? Ellos son los que toman la decisión si desean participar con alguna lista para el comité estudiantil de la institución. ¿Ok? Listo, continuemos. Entonces, el día de hoy vamos a ver, como indiqué, fuerza de tracción, fuerza de compresión y finalmente la introducción a ley de Hood, que es el tema de ejercicios a trabajar en la unidad 1. Por lo tanto, voy a compartir el siguiente contenido y de ahí me gustaría escucharlos ustedes, ¿no? Ok. Yo había indicado que la unidad 1 corresponde a la elasticidad y parte de ello, o nuestro objeto de estudio, es lo que observamos aquí en pantalla, ¿no? Podemos ver estos dos elementos, ya sea aquí o acá en esta representación gráfica. Por lo tanto, en sus cuadernos, en este momento, me gustaría que ustedes, en base a una pequeña investigación, ¿verdad? O incluso utilizando plataforma, hagan la representación gráfica de algo que se conoce como fuerza de tracción y fuerza de compresión. Ok, vamos a utilizar este pequeño objeto. ¿Cómo le dije que se llamaba este objeto? ¿Qué nombre le íbamos a dar? ¿O con qué nombre se lo conoce también, aparte del que me han de mencionar? Este objeto al que estoy haciendo referencia, ¿con qué nombre lo conocemos? Resorte. Resorte. Resorte, ¿verdad? ¿Y qué otro nombre les dije que íbamos a trabajar también? Que lo íbamos a encontrar elástico. en otras fuentes, ¿verdad? Resorte o muelle elástico, está perfecto. ¿Ok? Entonces, ahí lo tienen, efectivamente. Este va a ser nuestro objeto de estudio en esta unidad 1, los resortes o también conocidos como muelles elásticos. Entonces, ustedes en este momento en sus cuadernos van a hacer el dibujo de un muelle elástico, muy sencillo como lo ven ahí, y quiero que me indiquen gráficamente cómo se vería una fuerza de tracción y una fuerza de compresión. ¿Ok? Pero obviamente debemos primero verificar este par de conceptos, ¿no? Que se derivan de lo que vamos a ir trabajando poco a poco. ¿Ok? ¿Quién me puede ayudar con fuerza de tracción? ¿Qué definición encontró con fuerza de tracción? ¿Y cómo sería la representación gráfica en base a este resorte? A ver. Vamos a hacer la autogestión. Fuerza de tracción primero, que sería alguien que me ayude, lo dice en vivo, y luego yo voy a preguntar cómo sería la representación gráfica de la fuerza de tracción. Los escucho, a ver. Hilary, ¿qué ocurrió? ¿Estás en un móvil, Hilary? No logré enfocarte. Sí. Estabas desde un móvil y por eso se apaga la cámara mientras estás haciendo la investigación. Génesis, Ángel, por favor. Ok, Hilary. Listo, a ver, alguien. ¿Quién tiene que encontraron como fuerza de tracción? Dice que es una fuerza que aplica hacia lados opuestos. Ok, ¿y qué origina la fuerza de tracción? ¿Qué originaría en base al muelle elástico? ¿Qué le va a ocurrir al muelle? Va a lograr un estiramiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo dibujaría ese par de fuerzas? A ver, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cómo sería el dibujo ahí basándome en mi muelle elástico, no? Estos dos dibujos deben estar en los cuadernos, por favor. Deben estar en el cuaderno, van a ser dos muelles elásticos muy sencillos, tal como lo tienen ahí, y van a hacer la representación gráfica de tracción y la representación gráfica de compresión. Entonces, Misael me indica que en tracción es la aplicación de dos fuerzas, pero de sentido opuesto. ¿Y qué va a originar la aplicación de esas dos fuerzas? Un estiramiento. ¿Cómo lo dibujaríamos? Sería algo de la siguiente forma, ¿verdad? Dos fuerzas de sentido opuesto aplicadas aquí en los extremos de nuestro resorte, ¿verdad? Ahí tengo una fuerza 1, ¿ok? Tal como yo lo estoy haciendo, deben trabajar ustedes. Y acá tendría la aplicación de otra fuerza, ¿verdad? F2. ¿Y qué va a originar la aplicación de esa fuerza en mi muelle elástico, en mi resorte?
va a originar un estiramiento, ¿ok? De acuerdo a lo que escuché del compañero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así sería la representación gráfica de la fuerza de tracción, ¿ok? Fuerza de tracción. Entonces, si nosotros lo queremos imaginar, ¿verdad? Si aplicamos a ambos extremos de nuestro resorte, esas dos fuerzas iguales, fuerzas de igual magnitud, pero de sentido opuesto, lo que vamos a originar en el resorte es un estiramiento. Ok, ¿cómo creen que sería la compresión? Ok, ahí está el dibujo de Misael, excelente. Ok, todos en el cuaderno, por favor, la representación gráfica. Yo les estoy ayudando en este momento de acuerdo a lo que el compañero encontró en alguna fuente, ¿verdad? Sobre fuerza de tracción. ¿Qué dice la fuerza de compresión? A ver, quiero escuchar a otro compañero. ¿Y cómo sería el gráfico? En sus cuadernos, por favor. Todos deben estar trabajando en los cuadernos. Fuerza de estiramiento y fuerza de compresión. ¿Cómo sería la fuerza de compresión? Todos en este momento contamos con internet, así que podemos ayudarnos de ello para poder complementar la clase, ¿no? Ahí en este momento acabo de hacer cómo sería el estiramiento, ¿verdad? ¿Cómo sería estiramiento? ¿Cómo sería ahora la compresión? Los escucho. A ver, algún compañero que active su micrófono y me indique qué encontró por compresión. Compresión. El esfuerzo de compresión es el resultante de las presiones que existen dentro de un sólido deformable o medio continuo. Caracteriza porque tiende a una reducción del volumen del cuerpo y un acortamiento del cuerpo en determinada dirección. Ok, gracias, Tiffany. ¿Alguien más creo que también quiso participar en el mismo momento que Tiffany? Yo, No sé. yo iba a hablar. Ok, Leonardo. Ok, Leonardo, no hay ningún problema. ¿Qué encontraste tú? El mismo enunciado, pero como las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido deformable a medida de un continuo. Ok, listo. Entonces, si a mí me pidieran dibujar la compresión sobre el objeto, ¿verdad? ¿De qué manera iría dibujado? Ok, ahí el compañero lo había mostrado en pantalla, ¿no? Ok, si hacemos referencia a este muelle, ¿verdad? Este muelle elástico o resorte, así sería la aplicación de las fuerzas. En cambio, las fuerzas, así mismo, ¿no? Irían así. Ok, la aplicación de dos fuerzas. Y como indicó Tiffany, lo que le logré escuchar, y bueno, no le logré escuchar muy bien a Leonardo, ¿verdad? Va a reducir su forma o su volumen, va a reducir su forma, podemos poner aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a ocurrir si hablamos de compresión, ¿verdad? Entonces, esos dos gráficos ustedes los deben tener en su cuaderno. Hemos leído la definición porque en base a ello vamos a trabajar lo que corresponde a ley de Joule. ¿Ok? Entonces, yo les voy a compartir lo que está en la plataforma en este momento porque es el tema de nuestra semana de clases. Solo estoy pendiente de la cámara de Ángel y de Génesis, por favor. Aquí estaría lo que acabamos de mencionar, ¿no? Si por si alguno de ustedes lo vio en la plataforma, ¿verdad? Hemos hablado de fuerza de tracción y de compresión. Ya habíamos visto anteriormente en una clase previa que al aplicarle fuerza, ¿verdad? Sobre un objeto cualquiera, podemos originar dos estados, dos efectos. ¿Cuáles eran esos dos efectos? Uno, cambiar la cantidad de movimiento, ¿verdad? Y entiéndase como cantidad de movimiento, otorgarle el reposo, ¿verdad? Porque puede ser que el objeto venga en movimiento y al aplicar una fuerza, origine que ésta vuelva al reposo, o en su defecto, otorgarle movimiento a un objeto por la aplicación de una fuerza. ¿Qué ejemplo podría darles ahí? ¿Verdad? Si tenemos un vehículo y lo empujamos, ¿sí? Siendo el ejemplo más claro, porque obviamente, ¿quién realiza el tema de la fuerza en un vehículo? ¿Quién me lo dice? A ver. ¿Quién le otorga el movimiento? ¿Quién haría este tema de la aplicación de fuerza en un vehículo? Por ejemplo, si lo estamos empujando, le aplicaríamos una fuerza. Ya, eso sería un ejemplo muy básico, pero un vehículo. La tracción trasera. ¿En dónde está la aplicación de la fuerza en un vehículo? ¿Dónde se desarrolla este concepto físico? En el motor. En el motor. En el motor. Entonces nosotros vamos a ver
que dentro del motor de un vehículo se aplica un concepto físico conocido como movimiento armónico simple, y donde vamos a ver el tema de la aplicación de fuerza dentro de ello, ¿no? Entonces ahí está otro ejemplo, ¿no? Entonces ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Efectos de una fuerza, cambio de estado de movimiento, o lo que vamos a estudiar en esta primera unidad, que serían las deformaciones. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Ahí está una representación gráfica de lo que sería la fuerza de tracción, y es lo que ustedes acaban de realizar, ¿no? Entonces, un elemento trabaja a tracción cuando está sometido a un esfuerzo, ¿verdad? ¿Y cómo se observa este esfuerzo? Cuando dos fuerzas con la misma dirección y de sentido contrario tienden a estirarlos, ¿no? Entonces sería una representación como la que observamos aquí. Luego se produce compresión cuando sobre un elemento actúan fuerzas de la misma dirección y sentido contrario. Recuerden, ¿no? Dirección se refiere al ángulo, ¿verdad? Se refiere al ángulo. Y de sentido contrario, que intentan contraerlo o reducir su forma, ¿no? Entonces, lo que está aquí en este momento en plataforma es lo que ustedes acaban de elaborar en los cuadernos. ¿Cómo lo han hecho? Primero, autogestión. Les pedí que investiguen qué sería fuerza de tracción y fuerza de compresión. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de estiramiento y vamos a hablar de contracción, ¿verdad? Que es lo que originan estos dos tipos de fuerza. Entonces, vamos nuevamente acá. Vamos nuevamente acá a nuestro ejemplo. Denme un momento aquí. Ok, entonces, a continuación, ¿qué ocurriría si yo les digo que observen esta situación? Miren, tengo un resorte colgado del techo, ¿verdad? De un extremo, y del otro extremo tengo una masa de 15 kilogramos. Mediante su análisis, ¿qué creen que va a ocurrir con el resorte? ¿Qué creen que va a ocurrir con el resorte? Primera pregunta, ¿qué va a ocurrir con el resorte ahí? Se va a Se va a estirar hacia estirar. abajo. Se va a estirar, ¿verdad? Sería lo lógico, ¿no? Si yo a este resorte, bueno, no les podría pedir, no sé cuántos tendrían a la mano algún objeto elástico, porque dentro de la plataforma sí había puesto como ejemplo que dentro del hogar, ya que estamos en modalidad virtual, utilicen algún elemento elástico y observemos lo que ocurre con la aplicación de una fuerza, ¿no? Pero bueno, esto sí sería un poquito más complicado de que tengan algo disponible dentro de casa, entonces simplemente... Pero un moño cuenta. Sí, claramente, ¿no? Si tú le aplicas un peso, lo vas a estirar, ¿verdad? Ok, observemos entonces, ¿no? He ido a la parte analítica de ustedes, ¿no? Si yo tengo este objeto aquí, ¿verdad? Si yo tengo este objeto aquí y le aplico una masa, efectivamente, ¿qué va a ocurrir con ese objeto? Se va a estirar, como ustedes lo acaban de indicar. Ahora, si yo les pido elaborar el diagrama de cuerpo libre para ese objeto, ¿cuál es la fuerza que está originando ese estiramiento? ¿Cuál sería esa fuerza que origina el estiramiento? A ver, pensemos, de acuerdo a lo que trabajamos en nivelación formativa. Por eso me enfoqué mucho en los diagramas de cuerpo libre en la nivelación formativa, porque los vamos a seguir necesitando. ¿Ok? A ver, ¿me indicas? La tensión. ¿Pero qué va a originar la tensión? El peso, pues. El peso, correcto, ¿no? Entonces, si a mí me pidieran realizar el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Hacia abajo voy a tener el vector fuerza, conocido como peso, ¿verdad? Que lo representamos con la letra W. Y aquí, a pesar de que me va a decir, mister, pero la tensión era con un cable, ¿verdad? Pero vendría siendo lo mismo, ¿no? Entonces aquí se va a originar una tensión. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre que le vamos a aplicar a un objeto. Lógicamente, como lo indicaron de acuerdo a su parte analítica, esto va a originar un estiramiento. Déjenme ver si me sale bien. Si este es el vector original, luego el vector, lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Si partimos de su posición original, esto es lo que va a ocurrir finalmente, ¿no? ¿Correcto? Esto sería el resultado, ¿no? Si aquí partimos desde la posición original del resorte, lo que va a darnos como resultado es un estiramiento. Entonces aquí lo voy a poner. Okay, voy a poner aquí. Okay. Y este estiramiento, si nosotros hablamos de que en física utilizamos cantidades medibles, ¿en qué unidades se debería trabajar un estiramiento? ¿Cuál sería la unidad correcta?
Si voy a medir el estiramiento del resorte, ¿en qué unidades creen que va a estar? A ver, el estiramiento, ¿en qué unidades debe ser medido? Eso no es otra cosa que una longitud. ¿En qué unidades? Metros. Metros, ¿verdad? No tengan miedo. Ok, entonces nosotros aquí, a ese estiramiento lo vamos a llamar X, estiramiento o compresión, ¿verdad? Porque puedo correr cualquiera de las dos situaciones. En este caso hay un estiramiento, ¿verdad? Pero habrán ejercicios donde yo tenga compresión, ¿verdad? Entonces a eso le vamos a llamar X, a esa distancia de estiramiento o esa distancia de compresión. ¿Ok? Como efectivamente esto va a estar en metros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, por favor? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo, continuemos entonces. Nosotros hemos hablado ya de que en la unidad 1 nuestro objeto de estudio van a ser los muelles elásticos, ¿verdad? Y vamos a estudiar la propiedad física conocida como la elasticidad. ¿En base a qué logramos observar este fenómeno físico? A la aplicación de una fuerza en los materiales que tienen como característica principal que retornan a su forma original una vez que yo dejo de aplicar la fuerza, ¿no? Ya lo habíamos comentado en clases anteriores, que gracias a esto tenemos materiales elásticos y tenemos materiales inelásticos, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, ¿ok? Entonces, aquí surge algo que se conoce como la ley de Hood, ¿verdad? ¿Y quién la planteó? Bueno, un físico muy conocido llamado Robert Hood, ¿verdad? Que es un físico y astrónomo inglés muy conocido, ¿verdad? Principalmente por sus estudios sobre la elasticidad, pero asimismo, ¿verdad? De aquellos que son químicos o biólogos aquí, que les encanta la asignatura, también creo que lo han escuchado en esa materia, ¿verdad? Robert Hood. ¿Con qué aporte? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué aporte ha hecho a la química o a la biología? Como pueden ver aquí dice, ¿no? También fueron notables asimismo sus descubrimientos astronómicos y sus aportaciones a la biología. ¿Verdad? ¿Quién lo recuerda? ¿No? Listo. Continuemos entonces, por favor. Tiene mucho que ver con el tema de la célula. A ver, veamos acá, por favor. Entonces, eso es lo que nosotros nos vamos a enfocar. Como podemos ver aquí en la imagen, aquí estamos haciendo introducción a la ley de Hood. ¿Qué indica la ley de Hood? ¿Verdad? Veamos primero las situaciones, ¿no? Tenemos nuestro muelle elástico, originalmente sin la aplicación de ninguna fuerza, ¿verdad? ¿No? Está en su estado de reposo. Luego, pueden observar aquí, miren, al aplicarle una fuerza F, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy logrando en mi muelle elástico? Estoy logrando en este caso nuevamente un estiramiento, ¿no? A este estiramiento le llamamos X, ¿ok? ¿Qué es lo que trata de demostrar Robert Hood en el tema de la elasticidad? Por ejemplo, miren, si ahora yo ya no tengo una fuerza F, sino una fuerza 2F, ¿ok? Es lo que trata de demostrar es que es proporcional el estiramiento de un objeto elástico a la fuerza aplicada. Si aquí con una fuerza F logré que se estire X metros, ¿qué está ocurriendo cuando le aplico 2 veces el valor de la fuerza? Estoy logrando que ahora mi resorte se estire 2 veces la longitud inicial de acá. ¿Ok? Si logran observar el tema de directamente proporcional, ¿qué significa en matemáticas que yo hable de algo que sea directamente proporcional? ¿Quién recuerda qué sería ese concepto directamente proporcional? ¿Qué significa matemáticamente? A ver. Los escucho. Directamente proporcional. ¿Qué significa esa palabrita? Que si al multiplicar o dividir quedan multiplicadas y divididas por el mismo número. No. Vamos a ver. ¿Alguien más que quiere complementar la idea? No hay problema si participan y se equivocan. Estamos aprendiendo el día de hoy, así que son bienvenidos, ¿no? Ok. Bueno, les explico, ¿no? Para que sea, ¿qué significa que sean directamente proporcional? Gracias, Tiffany, igual.
Recuerden, ¿no? Lo que a mí me gusta es que participen, pueden en ese momento dar la respuesta correcta o la podemos complementar, ¿no? Ok, ¿qué ocurre cuando dos magnitudes son directamente proporcional y dónde lo puedo observar? A ver, aquí tengo otra participación, vamos a ver. Son directas cuando al aumentar, ahí estaría perfecto. Sí, ahí estaría perfecto, Tiffany. Dos magnitudes son directamente proporcional cuando aumentar una, la otra lo hace en la misma proporción, y al decrecer la primera, la segunda también decrece en la misma proporción. Ahí estaría bien explicadito. Ahí está mejor, Tiffany, ahí sí, ¿no? Ok, ¿cuándo yo logro observar eso? Por favor, miren, cuando yo tengo un producto, ¿verdad? Yo puedo analizar sus variables. Y como podemos ver aquí, el análisis va con respecto a qué magnitudes. A F, que es la fuerza, y a X, que es la distancia, porque K, ya vamos a ver que K es conocida como una constante. Ya voy a explicar qué es ese valor de K, ¿no? K no va a variar. Por lo tanto, mis magnitudes de estudio serían F y X. Y al hablar de que son directamente proporcional, ¿qué significa? ¿Qué ocurrió si yo aumento F? ¿Qué ocurre con X? ¿Qué ocurrió con X? ¿Qué ocurre si yo aumento F? Como en el ejemplo, si yo aumento esta variable, ¿qué ocurrió con X? Acá, ¿qué ocurrió? Inicialmente Aumentó también. aumentó, ¿verdad? Aumentó. Ok, entonces ahí va el concepto de directamente proporcional. ¿Qué significa? Que si una de las variables aumenta, la otra también le ocurre lo mismo. O viceversa, tal como Tiffany lo indicó en el chat, o viceversa. Puedo tener lo siguiente también. ¿Qué ocurre si disminuyo F? Entonces X también va a disminuir. Entonces eso es lo que Robert Hood demostró experimentalmente y luego ya planteando su ecuación, ¿verdad? De lo que ocurre con los materiales elásticos. Aquí lo podemos ver. La ley de Hood afirma que la deformación, entiéndase por deformación, estiramiento o compresión, ¿verdad? Porque podemos tener las dos situaciones, que la deformación que experimenta un objeto elástico es directamente proporcional. Recuerden, ¿qué significa? Que si una variable aumenta, la otra también. Si una variable disminuye, le ocurre lo mismo, ¿no? Donde yo voy a observar este concepto siempre que tengamos un producto, ¿verdad? Y mis variables de estudio sería lógicamente la que quiero calcular y la que está implícita en el producto. En este caso, F con respecto a X. ¿Por qué no con K? Porque K se lo conoce como la constante de elasticidad. ¿Qué significa la constante de elasticidad? ¿Sí? ¿Qué característica tiene este resorte? ¿Qué valor numérico? Porque es un valor numérico. Tiene este resorte para evitar un estiramiento o una compresión, por decirlo así, de una manera tan natural, ¿no? Hemos visto que existen en el mercado varios resortes. Hay unos que nos cuesta un poco estirarlo o comprimirlo, ¿verdad? Por sus características. Y hay otros que son totalmente fácil de estirar o fácil de comprimir, ¿no? Entonces, ¿quién determina eso? Es el valor de K con el que ha sido elaborado dicho resorte. Y eso nunca va a cambiar, ¿no? ¿Ok? Entonces, la ley de Hood afirma que la deformación experimentada por un objeto elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre él. Significa que mi variable X, que es la que hablamos de la deformación, aumentará si aumento la fuerza. Disminuirá si disminuyo la fuerza. Lógico, ¿verdad? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros lo que plantea la ley de Hood? Esta es la ecuación. En la segunda parte de la clase vamos a ver cada una de las variables y las respectivas unidades. ¿Ok? Entonces, por favor, en los cuadernos, por el momento, lo que quiero que esté es la parte de la deformación, la parte de fuerza de tracción y compresión, el análisis gráfico, ¿no? Que ya lo hicimos acá. ¿Ok? Eso debe estar en los cuadernos, que así mismo lo tienen directamente en la plataforma. Entonces voy Mister, a... una pregunta. Del primer lado, mister. ¿Perdón? No la partecita acá, ¿verdad? Sí, correcto. Yo les pedí que ustedes me ayuden con la investigación de qué era fuerza de tracción y qué era fuerza de compresión inicialmente. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de estiramiento y de compresión. Entonces, quería que ustedes tengan claro ese tema, ¿no? Entonces, yo les pedí que en base a la investigación planteemos la representación gráfica en los cuadernos. Ok, Misael, ¿algo me querés indicar? Sí, quería preguntarle si la ley de Hooke también toca el punto de ruptura de lo que tiene que ver el resorte o cualquier objeto elástico.
O sea, porque si los estiras demasiado también se pueden romper. Sí, eso se conoce como límite elástico, sí. ¿Ok? Ya también lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y es perfecta la pregunta del compañero. Todos los objetos elásticos tienen un punto límite, ¿verdad? De aplicación de fuerza, que si nos excedemos, lógicamente lo vamos a romper. Eso se conoce como límite elástico. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta más? La parte de fuerza de tracción y comprensión no iría a portafolio, sino directamente ley de Hood. La parte de acá ya lo estamos agregando al cuaderno, entonces no les voy a mandar a hacer doble trabajo, ¿no? Simplemente esto iría al cuaderno, la representación gráfica, y lo que nos vamos a enfocar en el portafolio es el resumen, ¿verdad? De ley de Hood, que ya lo vamos a seguir trabajando. ¿Ok? Ya les vuelvo a hacer la siguiente videollamada. Estar atentos, por favor. Gracias por esta primera asistencia.